Enhorabuena. Muy bien. Bueno, pues entonces creo que yo como moderadora de esta mesa ha sido un placer. Muchísimas gracias a todos los ponentes y bueno, pues creo que sigue el congreso. Así que yo me despido aquí. Un saludo a todos desde Málaga y muchísimas gracias a la organización y a todos los ponentes. Un saludo. Hasta la próxima. Chao. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Chao. Bueno, no sé si a mí se me oye. Hola. Se te oye y se te ve, Ángela. Perfecto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bueno, interesantísimo, ¿eh? Interesantísimo. La pena es que tengamos el tiempo tan ajustado, ¿verdad? Y tengamos que frenar un poco las ganas de conversar, que es verdad que yo estoy de acuerdo un poco con lo que decía Esther, ¿no? Que hay como una distancia grandísima entre cómo se ven las cosas desde la realidad y cómo se ven desde la universidad, ¿no? No sé cómo podemos solucionar, cómo podemos avanzar en ese sentido, ¿no? Pero bueno, yo tengo ya, me parece, a mi primer ponente, Adolfo Carratalá, por ahí, que está esperando que le demos paso, ¿no? Y bueno, decir que, por supuesto, un placer estar en este congreso, un placer que hayáis contado con nosotros para la sesión de esta mañana. Y disculparme por como creo que le comenté a la organización, porque tenemos otra actividad a la 1 de la tarde y entonces pues me queda un poquito apretado y si me veis un poco acelerada, disculpadme, pero es por esa cuestión. Entonces creo que sin más pues voy a pasar a la primera ponencia, que es a cargo de Adolfo Carratalá. Es así, la ponencia de Adolfo es sobre periodismo, una vez más, ¿no? Él es licenciado y doctor en periodismo por la Universidad de Valencia, trabaja como profesor titular. Sus asignaturas son teoría de la comunicación y periodismo de sociedad y cultura. También fue profesor asociado en La Rioja y postdoctoral en la Universidad Rey Juan Carlos. En su tesis tuvo el premio Lorenzo Gómez de la Sociedad Española de Periodística en el 2013 y sus principales líneas de investigación son periodismo y acción colectiva, comunicación política y estudios LGTBI aplicados al periodismo. Su comunicación de hoy tiene un título y un subtítulo, ¿no? Es informar bien sobre las identidades de género y va a consistir en una revisión de guías y códigos para la cobertura periodística de la realidad trans del 2004 al 2021. Pues nada, Adolfo, cuando quieras, ya estás compartiendo y un placer y todo tuyo. La pantalla para ti. Muy bien, pues muchas gracias, Ángela, y felicitaciones también a las personas encargadas de la organización del Congreso por abrir este espacio de discusión y diálogo sobre investigaciones vinculadas a micromachismos y a cuestiones relacionadas con el género en la comunicación y la educación que me parecen determinantes. Bien, efectivamente la comunicación que presento tiene por objetivo revisar cuáles han sido las aportaciones que se han hecho desde diferentes esferas sobre cómo los medios de comunicación deben informar de forma adecuada en torno a la diversidad de la identidad de género, haciendo esa mirada comparativa entre 2004 y 2021, que es el periodo del que he obtenido diferentes códigos que a continuación detallaré. Pero antes sí que me gustaría hacer una breve introducción sobre lo que ha supuesto para el discurso informativo dar cuenta de la diversidad de identidad de género, que constituye una realidad compleja que habitualmente durante mucho tiempo quedó excluida, totalmente silenciada en el espacio controlado por los medios de comunicación y cuando se comenzó a introducir en él quedó sometida a un tratamiento estereotipado. La razón de que esto sucediera así no está en otro sitio más que en la norma cis heteropatriarcal que se ha impuesto como hegemónica y que ha implicado, en definitiva, un ejercicio simbólico también en los medios de comunicación de discriminación y violencia sobre cualquier identidad que no se ajustara a estos parámetros que marcaba la norma dominante. De forma muy particular, ¿se me escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Vale, perfecto, gracias. No, es que he visto un mensaje que había problemas con una de las personas conectadas. De forma muy particular, las mujeres trans, que han sido las más presentes en el discurso mediático, han sido como consecuencia también las que han resultado sometidas
a una violencia más evidente en este espacio de los medios, porque han sido sometidas a dos ejes de discriminación, uno desde luego vinculado a la estructura que dominan los medios de comunicación y otro que también repercute sobre ellas como consecuencia del discurso transfobo. En este sentido, me gustaría también marcar esta aportación en el que es en lo que marcan los datos respecto a la evolución del discurso de odio en los últimos años en nuestro país. Según el informe que publica el Ministerio de Interior año tras año, podemos observar que el discurso de odio vinculado a la orientación sexual o a la identidad de género ha crecido recientemente, siendo el segundo que muestra un crecimiento, el tercero, disculpad, que muestra un crecimiento más llamativo, ¿no? Y que se concreta, por ejemplo, en textos, en discursos, en comunicaciones que suponen un trato degradante o que promueven o incitan públicamente al odio, a la hostilidad o a la discriminación. Estos discursos, aunque es cierto que hoy por hoy se difunden sobre todo en el espacio digital a través de Internet y de las redes sociales, también encuentran a veces vías de canalización en los medios de comunicación social. Y es por ello que parece prioritario observar efectivamente cuáles son las pautas que los medios de comunicación deben respetar a la hora de cubrir determinadas realidades. Las representaciones mediáticas de las personas trans tradicionalmente las han presentado, creo que ha habido algún problema con la presentación que se ha salido. Bueno, recupero el punto en el que me encontraba. Se han representado como amenazas al orden social dominante, tal y como demuestra la investigación previa en este ámbito, con el objetivo de perpetuar las normas presupuestas en torno al sexo y al género. Y ello ha supuesto que ese discurso y esa cobertura periodística reprodujera constantemente algunas pautas, como por ejemplo el tratamiento marginador, estereotipador y patologizante de estas personas, el referirse a ellas con su nombre de nacimiento y sexo asignado en lugar de con el nombre y sexo o género con el que se identifican, hacerlas protagonistas de noticias consideradas soft news, es decir, noticias de color, poco relevantes para la esfera pública, de entretenimiento o de cierta espectacularización, pero no hacer de ellas un objeto de información que quiera promover debates sociales, que quiera construir un problema social sobre el cual llamar la atención de las y los legisladores, por ejemplo, poner el foco sobre aspectos sensacionalistas, otorgar tratamiento episódico a noticias vinculadas, por ejemplo, con la violencia transfoba, que incluso muchas veces desplaza el foco de la culpabilidad a la propia víctima, señalando que ha sido ella la que engañó, trató de engañar a quienes después la agredieron y generaron violencia sobre su cuerpo, y otorgando, en definitiva, también mayor visibilidad, tal y como muestran investigaciones recientes, a personas trans que tratan de encajar en la norma binaria de género, ¿no? Lo que se consideraría el buen transexual, aquella persona trans que efectivamente cumple con todos los roles de género socialmente establecidos para el género con el que se siente identificada. Otro asunto sensible, según la investigación, ha sido el uso de fuentes. Ha sido muy habitual que los medios de comunicación hablaran de las personas trans sin hablar con ellas. Se dependía, sobre todo, de fuentes expertas, cis, y de forma muy particular en fuentes policiales, sobre todo cuando los medios de comunicación daban cuenta de informaciones relacionadas con episodios de violencia transfoba sobre mujeres. Y para finalizar esta introducción, también señalar y subrayar una cuestión importante, y es que, en efecto, el tratamiento de los medios de comunicación sobre la realidad trans no es inocuo, sino que tiene efectos. Tiene efectos tanto sobre la población en general, en esa tarea de ventana que ofrece a una realidad con la que no siempre muchas personas tienen un conocimiento empírico directo, y hay estudios que demuestran que efectivamente el recibir, el exponerse ante contenidos que promueven emociones positivas sobre la realidad trans, favorece que se desarrollen actitudes de apoyo y empáticas hacia estas personas, y también al contrario, ofrecer contenidos mediáticos que asocian a las mujeres trans, por ejemplo, con estereotipos negativos o con imágenes negativas, favorece que también la sociedad acabe relacionándose de forma más estigmatizante, ¿no? O que aborde con ciertos estigmas a estas mujeres. Pero también
no solo como ventana, sino como espejo, los medios de comunicación tienen efectos sobre las propias personas trans a partir del tratamiento que hacen de ellas. Y también hay trabajos que recientemente han apuntado cómo la exposición a contenidos negativos está vinculada con episodios de depresión, ansiedad y malestar psicológico y con el desarrollo de sentimientos de autoridad entre la comunidad trans. Bien, pues lo que he realizado y lo que quiero compartir con vosotras y vosotros es una revisión crítica de 8 guías publicadas en lengua española que ofrecen consejos y pautas para cómo elaborar una adecuada cobertura informativa de esta comunidad, con el objetivo de reconocer similitudes, en qué aspectos encuentran sintonía estos documentos, observar también si este periodo que abarca el conjunto de la muestra evidencia que han aparecido cambios, porque también han ido, dijéramos, ganando en complejidad las reivindicaciones de la comunidad trans y, asimismo, he pretendido identificar posibles lagunas o aspectos que las guías no cubren y que dejan, dijéramos, sin orientación algunas cuestiones que sí que se observan hoy por hoy en la cobertura de los medios. Para ello se ha llevado a cabo un análisis comparado que permite delimitar temas y subtemas abordados en estos códigos. Los códigos son los 8 que aparecen recogidos en esta tabla. Como dije al inicio, van desde el 2004 hasta este mismo año 2021. Son todos documentos elaborados en lengua española por diferentes fuentes, es decir, encontramos guías generadas por el mundo asociativo, como la de la Asociación de Transexuales de Andalucía o como la de la Federación Española, pero también por instituciones de la administración pública, como podrían ser los consejos audiovisuales de Cataluña y de Andalucía. Hay una mayoría de guías, 5 de las 8 que han sido generadas en nuestro país, en España. Hay 2 elaboradas en Argentina y una que es elaborada por una ONG feminista, Pronsex, que ha sido editada en Perú. La mayoría de las 8 guías se corresponden con documentos que ofrecen pautas para la cobertura informativa del colectivo LGTBI en su conjunto, pero hay una, que es la que aparece subrayada, que es la de la Federación Española, que aunque dirigiéndose al conjunto de la comunidad, sí que trató de proponer una serie de sugerencias específicas para la cobertura de las personas trans, subrayando que efectivamente eran las más vulnerables quizás dentro de toda la comunidad, y hay otras 2 que son las que aparecen en negrita de 2011 y 2021, que sí que constituyen documentos elaborados de forma muy concreta para la cobertura de las personas trans, que son estas 2 guías, una de la Asociación de Transexuales de Andalucía y la más reciente de todas, que apareció este año, del Consejo Audiovisual de Andalucía. Bien, pues paso a exponer los 5 temas en los que encontramos sintonía entre estos documentos y también los subtemas que podemos identificar en ellos. Un primer aspecto común en estas guías, en estos códigos, es un apartado de conceptos que está presente en 5 de los 8 documentos. Se trata de un espacio que, a modo de glosario o pequeño diccionario, trata de explicar, de ofrecer definiciones sobre conceptos con los que quizás las y los periodistas no siempre se encuentran familiarizados. La observación de estos glosarios a lo largo de ese periodo de tiempo nos ofrece también evidencias sobre cómo se ha ido ganando en complejidad en torno a la cobertura sobre la identidad o las identidades de género. Al principio, por ejemplo, se hablaba solamente de transexualidad en el año 2011, pero poco a poco, a partir de 2016, se integra el concepto trans, o después incluso el queer en 2017, o ya también en el año 2017 se comienza a hablar de un concepto como el de gestación paterna o padre gestante. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, ¿no?, de cómo este glosario es acogido, ¿no?, o es recogido en este tipo de guías. Un segundo elemento común también a la mayoría de guías es la alusión, la referencia al marco legal en el que se encuadran. Es interesante comprobar cómo efectivamente en 5 de los 8 documentos analizados hay referencias al marco jurídico normativo en el que, dijéramos, se contextualizan este tipo de recomendaciones. Y esto apunta a que, en efecto, muchas veces las normas de las que nos dotamos favorece
que las organizaciones y las instituciones encuentren un colchón, encuentren un respaldo jurídico que contribuye, que legitima este tipo de recomendaciones en los medios de comunicación en una tarea que siempre también es peliaguda, ¿no? Porque la autorregulación es un valor preponderante en el ámbito comunicativo y periodístico de nuestro país, y el introducir pautas de cómo se debe trabajar en los medios siempre es bastante arriesgado, porque a veces puede leerse de forma errónea por algunos de los actores implicados. Pero el que haya, como digo, un marco legal al que hacen referencia estas guías contribuye a que se puedan realizar este tipo de acciones. Son sobre todo leyes vinculadas a dos áreas, algunas relacionadas con la legislación sobre derechos LGTBI y otras son leyes vinculadas a la regulación de la comunicación audiovisual, sobre todo, porque tanto que hace uso de concesiones públicas, aquí las instituciones sí que tienen mayor legitimidad para ofrecer pautas o recomendaciones sobre cómo deben llevar a cabo su trabajo. Un tercer tema es el tipo de representación que se ofrece de las personas trans. En este sentido, hemos encontrado tres subtemas dentro de esta área. Un primer tema tiene que ver con la visibilidad. Se pone bastante hincapié sobre qué personas dentro del colectivo LGTBI y de forma específica qué personas trans aparecen menos representadas y por tanto infrarrepresentadas. Por ejemplo, las personas transexuales masculinas, los mayores y las mayores trans o los menores. Esto es un aspecto en el que las guías ponen bastante énfasis, así como la necesidad de introducir referencias positivas para visibilizar la diversidad y la normalización de estas identidades. Un segundo subtema ligado al tipo de representación está relacionado con la imagen estereotipada. Este es uno de los temas más presentes en las 8 guías analizadas y está también de forma muy clara vinculada a la representación de las mujeres trans en particular. Desde el primer documento analizado en 2004 se pone el foco sobre este asunto. Se considera que sobre todo el tratamiento informativo de las mujeres trans es especialmente irrespetuoso, porque siempre se aborda con esta mirada machista que decía al principio, que trata de situar el foco sobre el morbo, el sensacionalismo, la sexualización a veces ligado a lo espectacular, lo extravagante de estas personas. De este modo se pone el énfasis y el acento en la necesidad de evitar este tipo de representación, evitar ese tipo de discurso y, por tanto, huir del sensacionalismo. Un tercer subtema ligado al tipo de representación es el que tiene relación con la necesidad de evitar estigmas o asociaciones negativas. Es un tema que también está bastante presente en estos códigos y que recuerdan que es importante rehuir discursos en los medios que traten de vincular transexualidad con enfermedad y, por tanto, esa patologización de la persona trans, no estigmatizarla, porque, como hemos visto, esto puede tener efectos sobre las propias personas trans que forman parte de la audiencia de los medios, como sobre el conjunto de la sociedad. Y, por tanto, cualquier discurso discriminatorio, estigmatizante, violento, negativo, debe ser eliminado de esa cobertura. Un cuarto tema muy importante, este es el que domina el conjunto de las guías, es cómo usar el lenguaje, ¿no? Y creo que es una de las cuestiones que también nos preocupan de forma muy clara en el congreso que nos acoge. Hay algunas cuestiones vinculadas a este asunto que tienen que ver, por ejemplo, con el lenguaje violento, ¿no? Es decir, cómo los medios de comunicación no pueden permitirse el que en su discurso se introduzcan términos que se consideran ofensivos, que no son respetuosos y que resultan, por tanto, a veces ridiculizantes para las personas trans. El lenguaje inclusivo, que ha sido una de las demandas también del movimiento feminista y que sigue siéndolo y que sigue teniendo todavía mucho camino por recorrer en los medios, también debe integrar, ¿no?, un poco esta complejidad y esta diversidad de las identidades de género, y las guías más recientes ponen el foco en este concepto del lenguaje inclusivo desde 2017 hasta nuestros días.
También hay algunas recomendaciones dentro de este macrotema del uso del lenguaje ligadas a propuestas terminológicas que deben tenerse en cuenta. Probablemente la más repetida en el conjunto de los documentos examinados es la necesidad de respetar el uso del género escogido por la persona que protagoniza la información o que es entrevistada. Esta adecuación del discurso del medio con el pronombre y con el nombre con el que la persona de la que se está hablando se presenta socialmente es un elemento indispensable, de acuerdo con estas guías, para que el periodismo aborde de manera adecuada este tipo de complejidad en cuanto a identidad de género, junto con la necesidad de no sustantivizar esa condición, sino simplemente incorporarla como un adjetivo si resulta determinante. Y esta es la siguiente cuestión que aparece en las guías, ¿no? Es decir, ¿es necesario o no es necesario explicitar, hacer evidente la identidad trans? Bueno, pues la mayoría de ellas coinciden en que solamente si la noticia lo justifica, solo si hay un criterio informativo que realmente haga necesario que se ponga de manifiesto y que se resalte en la información la condición trans de una persona, esta debe hacerse notar y si no, no es desde luego un aspecto que tenga necesidad de exponerse públicamente. De manera ya última, en cuanto al uso del lenguaje, también las guías 6 de las 8 hacen hincapié en cómo de importante es distinguir los conceptos que afectan al conjunto de la comunidad LGTBIQ+, para de este modo no equivocarnos y no confundir realidades que son distintas y que en ocasiones todavía se observan un poco intercambiadas, ¿no? En algunos discursos mediáticos como identidad de género, orientación sexual y afectiva, expresión de género. Es importante, de acuerdo con estas guías, evitar confusiones y ser muy precisos en el uso de términos pertinentes. Y por último, como quinto aspecto en el que estas guías encuentran, dijéramos, sintonía, consenso, es en qué voces deben escucharse, ¿no? Y aquí yo he observado dos subtemas. Un primer subtema tiene que ver con quiénes deben ser sujetos y quiénes deben ser objeto del debate, es decir, la importancia de que las personas trans no sean solamente un objeto informativo, sino que sean también un sujeto informativo y que el debate en torno a ellas las incorpore, por tanto, como protagonistas de la cobertura y que trate de dejar fuera cualquier tipo de expresión, discurso que pueda promover actitudes transfobas o que sea una manifestación de expresión de odio. Aquí hay sobre todo en los últimos años, hay unas reflexiones interesantes en las guías estudiadas sobre cómo los medios deben asumir una posición categórica, firme, ante lo que son discursos discriminantes o voces que tratan de poner en duda la presentación, ¿no? de esa identidad de género hecha por una persona trans. Y junto con esa delimitación del debate, también hay un foco que se sitúa de manera muy destacada sobre el uso de las fuentes que comentaba al principio en esa revisión del marco teórico, ¿no? Es decir, estas guías también acuerdan y muestran consenso en cómo de importante es la adecuada documentación y el hecho de que las coberturas sobre personas trans incorporen fuentes que provengan también de las organizaciones, que provengan directamente de personas próximas o de las propias personas trans, de las y los activistas, y no solamente depender de fuentes oficiales. Porque como ha demostrado la investigación previa, el que una cobertura, por ejemplo, se base, se fundamente sobre todo en fuentes policiales, pensemos en una información sobre una agresión transfoba a una mujer, puede a menudo ofrecer inadecuaciones en la identificación de esa mujer, en el nombre que se le atribuye y en los pronombres que se utilizan, entre otras cosas, ¿no? Entonces, aquí sí que las guías ponen bastante hincapié, como decía, en abrir el foco de fuentes e incorporar fuentes que tengan que ver con el entorno próximo a las personas trans, si no son ellas mismas las que incluso pueden asumir ese altavoz. Y ya como otros aspectos en los que ya no hay tantas coincidencias, sí que me ha parecido interesante también introducir algunos ejemplos. Destacaría, por
por poner alguna muestra, la incorporación de ejemplos positivos y negativos en las guías, que lo vincula un poco a esta voluntad pedagógica, ¿no?, que también indicaba el glosario, para mostrar cómo una cobertura que podemos encontrarnos de forma inadecuada puede ser transformada en un discurso informativo que sí que se adecue a las pautas propuestas, así como otras ideas que tienen que ver con la rectificación de los medios de comunicación cuando se cometen errores en torno a la cobertura de las personas trans, sobre la necesidad de promover cuáles son los derechos de estas personas e informar de si son o no respetados, ofrecer recursos al alcance de las víctimas de transfobia y no victimizarlas, que seguiría una analogía, ¿no?, también sobre recomendaciones informativas que desde hace años se incorporan en la cobertura de la violencia machista, sobre, por ejemplo, poner un teléfono como el 016 y no victimizar, por supuesto, a las mujeres que son víctimas de esas agresiones. Revisar códigos deontológicos internos, formar a la plantilla, ¿no? Antes hablábamos de formación en las facultades, pero también los medios de comunicación tienen que hacer ese esfuerzo de poder formar internamente a las y los periodistas que trabajan en sus redacciones. Y en algunos casos las guías también incorporan recursos, anexos como bibliografía o incluso fechas emblemáticas que pueden ayudar a que los medios pues hagan un esfuerzo en ocasiones de introducir esta realidad en su cobertura cuando no encuentran una excusa en la actualidad que les lleve a ello, ¿no? Bien, pues para cerrar con unas conclusiones finales, subrayaría que las guías de forma general muestran que predomina desde luego la elaboración, la edición de códigos que abordan de forma genérica a la población LGTBIQ, porque solamente 2 de las 8 ponían el foco de forma exclusiva sobre las personas trans, que se observa una progresiva asunción de responsabilidad institucional en su elaboración. La primera guía, 2004, fue editada por un colectivo, una asociación, por tanto, de personas LGTBI, mientras que la última, la de 2021, pues ya ha sido editada por el Consejo del Audiovisual de Andalucía. Por tanto, ahí hay una progresiva asunción, como digo, de responsabilidad. Y que también se observa un creciente reflejo de la complejidad de la realidad trans en estas guías que poco a poco en sus glosarios y en sus recomendaciones tratan de ser más precisas sobre cómo adecuar el discurso informativo a una realidad que, como digo, es diversa y es compleja. Como aspectos en común, subrayaría 5, un carácter pedagógico muy evidente en la mayoría de documentos, la importancia del entramado jurídico normativo para sentirse legitimados en las recomendaciones y en ese carácter prescriptivo que aportan, cuestiones clave en la que subrayan en sus páginas la imagen estereotipada que sobre todo afecta a las mujeres trans, el uso de la terminología adecuada para el respeto de su identidad y la configuración del debate mediático en torno a ellas. A partir de 2016-2017 se observan también cómo las guías integran orientaciones sobre cómo cubrir la violencia contra las personas trans y qué recursos se pueden poner a su alcance. Y esto, desde luego, también coincide con la aprobación de algunas normas autonómicas, algunas leyes que parlamentos autonómicos, como digo, han sacado adelante sobre cómo combatir la LGTBI-fobia, ¿no? Y yo creo que ambas cosas también se encuentran relacionadas. Y podemos observar también que en general a lo largo de ese periodo que va de 2004 a 2021, las guías muestran cómo se va pasando de una preocupación de aspectos cuantitativos, ¿no? Al principio se decía, es que las personas trans están menos visibles, por ejemplo, que las personas homosexuales, a aspectos más cualitativos, donde se dice, vale, ahora están presentes en los medios, no tanto quizás como merecerían, pero están presentes, pero hay que ver entonces cómo se las presenta, cómo se las representa y qué voces hablan sobre ellas. Particularidades, la adaptación al contexto sociocultural, que es determinante en el uso del lenguaje. Y ya cierro con esta última idea, ¿no?, sobre cuestiones pendientes, ¿no?, o elementos que quedan desatendidos. ¿Qué ocurre en la información a través de redes sociales? Que esto no queda resuelto en estas guías y que cada vez es más habitual también para ofrecer información por parte de los medios. ¿Qué ocurre en debates tasados por ley? Por ejemplo, los electorales, donde también puede haber discursos de odio. ¿Y qué ocurre con las personas trans no binarias, que es una realidad cada vez también más presente en el espacio público y mediático y para el que estas guías no ofrecen una respuesta concreta, ¿no? Mientras que los medios de comunicación sí que vamos viendo, como en este reportaje del País de este año,
que las personas trans no binarias son sujeto informativo y a veces no se sabe muy bien cómo se debe hablar de ellas en los medios, ¿no? Aquí, por ejemplo, un joven que no se considera hombre ni tampoco mujer, se le representa como hombre en el discurso, mientras que en esta última noticia que comparto de las provincias del pasado año, pues sí que, por ejemplo, la periodista que firmaba esta información sí que adoptó el pronombre oye y la fórmula de género N, que como sabéis defienden y reivindican a las personas no binarias para referirse a sí mismas. Bien, con esto termino. Muchas gracias por vuestra atención.